Íñigo Pastor, fundador y director de Munster Records, y Vicente Fabuel, historiador y arqueólogo del rock español, nos introducen con conocimiento de causa en la primera oleada de música alternativa a la española. No puedo verte, porque lastimas mi... Fenómeno Nuggets, fenómeno de la música de garaje, fue un boom absolutamente planetario. Comienza en los Estados Unidos, primeros años 60, pero podríamos decir perfectamente que desde Islandia a Sudáfrica, desde Chile a Japón, su influencia fue apoteósica. O sea, miles y miles, millones de adolescentes que de alguna forma se vieron abducidos por todo ese potencial que habían traído la invasión británica. En este país, en esa década, ocurren, podríamos decir, milagros en formato de temas, grabaciones, canciones que parecen como perdidas en caras B o en la parte de atrás de algunos de los discos que los grupos se veían un poco también obligados a grabar. Conocí las gentes y su hablar, pude sus mentiras comprobar. Dicen de lo ajeno que está mal y su propia vida no es capaz. No encontré reciprocidad, solo encontré mal de maldad. Un mar de maldad. Un tema como Protestando de los Cinco del Este, con semejante título, no puede fallar y no falla. Musicalmente cercano a los grandes grupos británicos de la época, con incluso medio, podríamos decir, plagio o guiño a My Generation de los Who, y una letra sobria y excelente que a la altura del más grande prosista de época, ¿no? ¿Eran ellos conscientes de que estaban haciendo algo realmente potente? Todas estas canciones que estamos nosotros ahora escuchando en las reediciones que se hacen, probablemente no, probablemente no. Ellos tenían distintas caras en los discos de 4 temas. Estaban por un lado los hits de moda, por otro lado alguna obligación melódica, las canciones francesas, italianas, pero ahí había siempre una parcelita que ellos metían, su distorsión, su fuzz, el lado más salvaje, más rebelde, más agresivo, que es lo que distingue en definitiva a la música pop. A la música nugget, quiero decir. En definitiva, yo creo que en España, con absoluto rigor, el nugget, la música beat dura, llega justamente a la misma hora y en el mismo tren que a cualquier otro país de nuestro entorno. Iba yo una vez por la gran ciudad, cuando en una calle oscura la vi caminar. Yo creí que fue mi imaginación, blanco y negro con desesperación. Estas sombras voy a desvanecer y borraré de mi mente el recuerdo del ayer. El género nugget siempre ha sido duro, siempre ha sido salvaje, pero también tenía una calidez y una finura en esos momentos, y Los Nibras es justamente eso, una mezcla de ambos elementos. Y el tema Sombras creo que es una de las primeras manifestaciones de psicodelia, de leve psicodelia española de los años 60. Hablamos del año 66 y me parece un tema realmente sobrecogedor. Arreglos, producción, modélico.
su engaño con el LSD, una de esas drogas que no es para ti. LSD, LSD. El ejercicio de Nuggets español como tal es como poner en circulación, en la mayoría de los casos, música que se podría decir que es nueva en el sentido de que prácticamente no ha sido escuchada, es totalmente desconocida, ignorada y aparte de pues, la propia rareza en la mayoría de los casos de que son grabaciones muy difíciles de encontrar, ¿no? No me importan las miradas que me puedan dar un mundo sin amor. No me importan las palabras de esa gente que no sabe comprender. Tan solo tú me interesas. Tan solo tú crees en mí. Ahora que todo olvidaste, no te importa ya la gente como a mí. Y si cogemos un mapa y punteamos las zonas de donde aparecen todos estos grupos, vemos que toda la costa mediterránea es la que más aporta en ruptura, en discografías más o menos amplias, en excelentes temas, digámoslo así. Cataluña, hay que subrayarlo, en aquellos años el papel de Cataluña fue mucho más importante que cualquier otra zona. Luego, evidentemente, las Baleares, Valencia, la costa mediterránea de Andalucía, Madrid, evidentemente, la capital. Pero es cierto que quizá por la proximidad con el poder central y sobre todo por la tremenda influencia del turismo que socavaba pues todas aquellas costumbres tradicionales, desde los asuntos más tópicos, el primer bikini que llega, y sobre todo la exigencia de una música que ellos era la que estaban de alguna forma disfrutando con muy poca antelación. Estamos hablando de los éxitos de temporada que llegaban aquí con 4 o 5 meses de retraso. Moderno, sin complejos de su edad, siempre vestido a la moda y que sepa conversar. Quiero un chico moderno. Si hacer música aquí en este país siempre ha sido una aventura en aquellos años, pues yo creo que el papel de la mujer fue más problemático, ¿no? Fue una odisea, ¿no? Ellas estaban mucho más coartadas a nivel social, familiar, todo el costumbrismo que exigían determinadas determinados límites, quiero decir, que impedían un desarrollo en un mundo de hombres. El mundo de la música pop era básicamente un mundo de hombres. Y bueno, pues sí que es cierto que hubo algunos campos en los que estuvieron mucho más asentadas, evidentemente el yeye. El yeye fue una panacea, no venía de América, era un fenómeno básicamente francés, y ahí sí que pudieron ellas pues, mostrarse tal cual eran. Una expresión que me gusta a mí a la hora de intuir cómo podían ser aquellos adolescentes. Yo siempre digo que eran críos con una sensibilidad especial, ¿no? Es evidentemente como muy sensibles pues, a reaccionar en contra de todo aquello que tenían, ¿no?
Y entonces, pues lógicamente, en aquellos años había donde elegir, desde luego, ¿no? En los grupos habría de todo, todos esos tópicos que manejamos, el cantante, el guapo, el más alocado, el batería. Lógicamente, pues el que hacía las canciones, pues debería de tener, consciente o no, una visión global, más o menos ligera, pero global de lo que era la sociedad de aquellos años, ¿no? Siempre la avenida tuya, siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. A tu vera, siempre la avenida tuya, siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. Que no miraste tus ojos, que no llamaste a tu puerta, que no pisaste de noche las piedras de tu calleja. Los Tomcats, a tu vera, agradecidísimos, tenemos que estar a cuanto grupo extranjero nos visitó por aquella época. Los Tomcats fueron uno de los primeros, ¿no? Venían de Inglaterra, allí habían sacado un single con otro nombre, bueno, en fin, tenían un nivel de atrevimiento quizás superior, digamos, al nuestro, ¿no? ¿Cómo escogieron el A tu vera, que es el tema que hemos seleccionado para este disco? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Probablemente fueron a un tablao flamenco, vieron a Lola Flores, se quedaron bobos allí, dijeron, vamos a meterle fuzz, vamos a meterle, yo qué sé, esos rave-ups finales que estaban, grandísimo tema, que también sirve para comentar un aspecto, ¿no? Un aspecto muy español, y es que lo inician los brincos, pero hay como un ajuste de cuentas también con la tradición española de la copla, género por otra parte absolutamente indispensable, pero era como un ajuste de cuentas con la generación anterior. ¿Qué me importa a mí si tú te vas? Un tema importante dentro de la historia de nuestra música es cómo hemos manejado el idioma, ¿no? Siempre se han dicho tonterías, barbaridades, que el castellano no encajaba, que tenía una fonética, barbaridades, ¿no? Pero sí que es cierto que periódicamente han sido artistas de Sudamérica los que han venido y nos han echado una mano en eso, ¿no? En los años 60, dentro de Algo Salvaje, están los Impala, un grupo de Venezuela fabuloso, y quizá pues la soltura con la que cantaban y ese tono amenazante pues nos sirvió, ¿no? Y en los años 70 pues exactamente igual, ¿no? Desde los Tequila y incluso en los años del rock and roll, los Tin Tops, los mexicanos, siempre ha habido ese dilema, ¿no? Felizmente superado ya. Muchos de estos grupos que apenas llegaron a grabar algún single también nos han sorprendido, con canciones particularmente incisivas, ¿no? Recuerdo el caso de Los Paletos, por ejemplo, un grupo que ahora mismo no sabría decir de dónde son. Pues tienen allí 3 cositas más o menos ligeras, pero llegas a una de ellas y dices, bueno, ¿cómo es posible que esto haya llegado aquí con ciertos tics absolutamente modernos? Bueno, la sorpresa en aquella época estaba en cualquier parte, incluso en el medio rural. El single es el formato rey, el formato por excelencia que ha vehiculado toda la gran música que se ha hecho, ¿no? No engaña a nadie, o sea, cuando alguien se compraba una canción la tenía ahí, ¿no? Y luego tenía también el regalo de la posible sorpresa de la cara B, ¿no? Bueno, está claro que económicamente pues no era tan rentable como otros formatos y la industria pues fue lógicamente a incrementar su economía, ¿no? Pero yo creo sencillamente que en los 100 y pico de años que llevamos ya de soporte discográfico, evidentemente el vinilo está ahí y dentro del vinilo el single o el extended play y con aquellas maravillosas portadas que muchas veces son únicas incluso de artistas extranjeros, el diseño de las portadas, el cover art de todo ello ha hecho que esto sea pues uno de los objetos más preciados de toda esa estética vintage que ahora mismo está absolutamente aquí, en la calle, ¿no?